Damos gracias al Señor por poder estar aquí, por poder tener un domingo más donde podemos venir a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Cantábamos sublime gracia, ¿cierto? Dándole a Él toda la honra y toda la gloria. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y podemos estar aquí. Una de las cosas importantes que la Biblia nos habla es que Jesucristo llena muchas partes o muchas de las áreas que nosotros necesitamos. Necesitábamos que alguien nos justificara. ¿Y quién nos justificó? Jesucristo. Jesucristo hace la parte de justificación para que nosotros podamos acceder al Padre. Y la Biblia nos lo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ¿saben? La Biblia también le da un nombre a ese justificativo que Él hace para nosotros, que Él es nuestro abogado. Y como Él es nuestro abogado, nosotros podemos ir libremente y decirle: porque yo he creído en ti y he confesado en ti, tú eres el abogado que yo necesito para poder obtener esa justificación delante de Dios y poder tener esa paz con Dios. Entonces, por eso la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero saben, el apóstol Juan también nos ayuda a poder entender, y en el primera de Juan 2 nos está diciendo, y quiero que me acompañen para poder leer y poder entender un poco mejor. Y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Una de las cosas que me llama mucho la atención, que empieza escribiendo el apóstol Juan y empieza muy cariñosamente y le dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Nos está mostrando el justificativo que hizo Dios por nosotros y le está dando aquí el título de nuestro abogado. Pero saben, una de las cosas más interesantes que este libro nos puede ayudar a entender es que el abogado que nosotros tenemos es justo. Y ahí podemos entender que al Él ser justo, Él pudo pagar todos nuestros pecados porque Él era justo. Y como Él era justo, puede tomar este título de nuestro abogado y puede Él presentarse delante de Dios y justificarnos. Y que nosotros podamos tener esa plena comunicación con Dios. Y dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Él puede ser el abogado de todo el mundo, si le reciben, si le conocen, si creen en Él, si le toman como su Señor y Salvador. Él va a ser el abogado de cualquiera que confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero realmente sabemos que muchas personas no le conocen. Sabemos que muchas personas ni siquiera saben que Él es nuestro abogado, que Él también es justo y nos hizo justo por su justificación. Pero también no es que nosotros digamos: ya como tenemos abogado podemos hacer lo que queramos. El apóstol Juan también nos escribe y nos dice en el 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquí Él está haciendo un alto y le está diciendo: sí,
Estas cosas se las escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Aquí era Jesucristo el justo. Y habla de lo que Él hizo, pero dice, pero si le conocemos, entonces también nosotros guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Aquí nos está hablando que Jesucristo es nuestro justificativo. Que Jesucristo ya pagó el precio por nosotros. Y si aún alguien hubiere pecado, tenemos a Jesucristo para que podamos acudir a Él y pedir perdón por nuestros pecados. Pero también a nosotros nos da el consejo y nos dice, pero si realmente nosotros le conocemos, guardemos sus mandamientos. ¿Y cómo sabemos que le conocemos? Es porque también escuchamos la palabra de Dios. Y saben, otra cosa interesante es que debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Es una tarea difícil porque aquí nos está poniendo y nos está diciendo, miren, tenemos el justificativo, ya tenemos el justificativo, le conocemos, entonces ahora tenemos que ser imitadores de este Jesucristo. ¿Saben? Los 4 evangelios hablan de la vida de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hablan sobre lo que Él hizo durante su ministerio aquí en la tierra. Habla de cómo Él se comportó y cómo Él anduvo. ¿Saben? Una de las cosas que me admira bastante es que Él estuvo 3 años con Judas, el que lo iba a entregar, y Él sabía que lo iba a entregar y nunca le dijo absolutamente nada. Pero cuando usted anda con alguien que sabe que no es medio transparente, no, yo le voy a decir, ¿no? Porque a mí me gustan las cosas claras. Jesús se lo pasaba orando. Había noches donde Él iba a orar, donde los discípulos le decían, velad y orad. Pero que se quedaban dormidos los discípulos y quizás estaban cansados todos. ¿Cómo Él anduvo? Muchas veces queremos hacer lo bonito que, Señor, a mí dame poder para sanar a los enfermos y todo eso. No, pero Él también quiere que le imitemos como Él anduvo aquí. Que buscó a su Padre mientras más estaba aquí. Imagínense, cuando iba a ser crucificado, lo golpearon, lo escupieron, ¿y dijo algo? No, no dijo nada. Andar como Él anduvo. Sabía que era necesaria esa muerte para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Pero ¿saben? Nos pone el reto bien grande porque dice, debe andar como Él anduvo. Debe ser bueno, debe ser excelente. Usted cuando su hijo va al colegio le dice, debe sacarte buenas notas. Debes aprender esto. Debes aprender a obedecer. Nos está diciendo una tarea, algo que nosotros tenemos que hacer. Debemos andar como Él anduvo. Pero muchas veces andamos como Él anduvo. Entonces, cada día tenemos que ser imitadores de Cristo. Una de las preguntas que nos ayuda a poder resolver esto es decir, ¿qué hubiera hecho Cristo en mi lugar? Cuando usted tiene que arreglar un conflicto, cuando usted tiene que arreglar alguna situación, si usted se hace esa pregunta, entonces va a obtener una respuesta fácilmente.
Y nos podemos ahí poner en las circunstancias y vamos a tener una respuesta. Pero también, hermanos, es bueno que nosotros aprendamos sobre los 4 evangelios. Decir, yo voy a estudiar los 4 evangelios para saber cómo realmente fue la vida de Jesús. Porque si yo le mostrara 2 fotos de un hombre bien feo, áspero, y le muestro una foto de cabello largo, ojos claros, usted va a decir, ah, ese es Jesús. Lo que nos han mostrado por la televisión, pero sabe, usted realmente lo conoce a través de lo que Él hizo y en su palabra. Ahí usted puede ver el ejemplo claro de Cristo, de andar como Él anduvo. Y el apóstol Juan sigue diciendo y animando, y les dice, hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¡Wow! Imagínense, está hablando del mandamiento. Un mandamiento nuevo no se escribe, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es este mandamiento? Amar a nuestro Dios con todo. Pero saben, aquí nos pone un ejemplo de cómo nosotros vamos a mostrar el amor de Dios. Cómo vamos a poder usar este mandamiento nuevo. Y dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es interesante poder entender y decir y hacernos la pregunta, ¿aborrezco a alguien yo? Y ahí vuelve a decir, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero el que no aborrece a su hermano y lo ama, este permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Una de las cosas interesantes es que si nosotros empezamos a amar a Dios y empezamos a amar a nuestra congregación, empezamos y el amor de Dios se muestra a través de nosotros, téngalo por seguro que va a suceder esto. No va a haber tropiezo. ¿Cuándo usted se tropieza? Cuando no ve el obstáculo que tiene por delante. Si andamos ciegos, siempre nos vamos a tropezar. Porque no vamos a andar en la luz que nos quiere arrojar Dios. Y Dios nos quiere que nosotros tengamos ningún rencor con nadie. Dios quiere que saquemos los rencores de nuestra vida. Porque muchas veces tenemos rencores que están ahí. Una vez escuché a un señor decir, no, yo nunca voy a perdonar a mi papá por lo que me hizo. Y yo le digo, es que tú nunca vas a lograr entender el amor de Dios. Porque hay que sacarse lo malo que hay aún en el corazón. Hay que sacarse las cosas que están ahí arraigadas, que provocan dolor en nuestro corazón. Dios quiere sacar todo eso para que venga y alumbre la luz. En el capítulo 1 nos decía que Dios es luz
Y si en Él hay luz, no hay oscuridad alguna, no hay tiniebla alguna. Entonces, si nosotros andamos en la luz, también tenemos que ser luz, cada uno de nosotros. Pero ¿cómo alumbramos? Lo que más Dios quiere trabajar en nosotros muchas veces, es como le decía la semana pasada, es en nuestro carácter. Es en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Porque podemos vernos muy bonitos por fuera, pero por dentro, bueno, yo no me veo tan bonito, pero... Pero lo bonito tiene que ser por fuera y por dentro. Y más por dentro. Pero si no imitamos a Jesucristo, nunca nos vamos a parecer a Él. Si dejamos que sobresalga nuestro carácter, si dejamos que sobresalga todo lo malo que nosotros tenemos, no nos vamos a parecer a Cristo. Dios quiere que nos parezcamos a Él y que andemos en luz y no en tinieblas. Pero si yo sé que en mi mente estoy aborreciendo a alguien, entonces tengo que examinarme y poder decir, así como lo decía el rey David: Señor, examíname y ve si en mí hay caminos de perversidad. ¿Y qué? Sácalos. Porque el Señor quiere sacar todo lo malo. Pero también es mi responsabilidad dejar que Él trabaje en mi vida. Porque aún la misma Biblia dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Oímos la voz de Dios, escuchamos la voz de Dios. Muchas veces decimos este texto cuando vamos y se lo decimos a una persona que no conoce de Cristo, pero también es para nosotros. Él está a la puerta siempre, a través de sus mensajes, hablándonos. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que nosotros podamos decirle también: yo te quiero escuchar, yo quiero que estés conmigo y compartas conmigo, y me enseñes y me saques todo lo malo que hay en mi vida. El apóstol Juan usa palabras muy significativas como hijitos, padres, y usa muchas veces el sentimiento del amor. Y cuando usted ve los distintos libros escritos, se da cuenta también el carácter de las personas que los estaban escribiendo. Porque realmente es fuerte lo que está diciendo, pero lo dice con una suavidad que cuando tú lo lees no lo encuentras fuerte, pero realmente es fuerte. Porque si yo tengo algo malo dentro de mí, entonces la luz de Dios no está en mí. Y dice en el 12: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Y está tratando a los de la iglesia como si fueran su familia. Y les dice: padres, jóvenes, hijos. No hijos, hijitos. Imagínense, cuando usted le dice: hijito, por favor, hazme caso. Hijito, por favor, obedece. Lo trata con amor, pero muchas veces no hay resultado. Y Dios quiere que haya resultado en nuestra vida.
Y sabe, en el 15 nos dice y nos da una palabra muy fuerte. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hijitos, jóvenes, padres, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el resultado es que si tú amas al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en ti. Eso es lo que está diciendo ahí. Y da el resultado de lo que va a pasar con las cosas del mundo que nosotros podemos amar y lo que realmente permanece para siempre. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Escuchábamos al hermano Juan Carlos hace 2 domingos atrás hablarnos sobre Jonás. No sé si 2 o 1 domingo, pero él nos hablaba sobre Jonás. ¿Jonás hizo su voluntad o hizo la voluntad de Dios? El hermano dice, partió haciendo su voluntad, pero terminó haciendo la voluntad de Dios. ¿Estaba enojado Jonás o no? ¿Por qué tengo que hacer tu voluntad? Y saben, muchas veces también es como nosotros contestamos, ¿por qué tengo que hacer tu voluntad? ¿Y sabe cuando nos enojamos? Es cuando nosotros amamos las cosas del mundo. Porque si supiéramos que la voluntad de Dios va a permanecer para siempre y nos va a hacer permanecer para siempre, entonces seguiríamos la voluntad de Dios como está escrita al pie de la letra. Pero como amamos las cosas del mundo, no lo hacemos. Entonces Dios quiere que nosotros dejemos de amar las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos. Pero ¿saben? Nos da también ejemplo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son los deseos de los ojos? ¿Cuál es la vanagloria de la vida? ¿Saben? Hay hombres que se mueren queriendo tener éxito y nunca lo tienen. Porque quieren vanagloria para su vida. Hay hombres que se mueren con los deseos de su carne. Yo quiero tener un auto más bonito. Yo quiero tener una casa más grande. Señor, ¿por qué nos hiciste así? Una vez llegó una hermana a la iglesia diciendo, pastor, yo voy a servir al Señor. Cuando tenga una casita, yo voy a empezar a ir a la iglesia, voy a servir al Señor. Y oraba a la hermana y Dios le dio su casita. Y le dice al pastor, Dios ya me dio la casita. Pero la hermana seguía siendo infiel. Entonces le dice al pastor, pastor, yo cuando amueble mi casita, voy a empezar a ir a la iglesia. Amuebló su casita. Y la hermana seguía siendo infiel. ¿Sabe lo que terminó diciendo? Pastor, cuando tenga una casa más grande, yo voy a ir a la iglesia. Y quizás hasta el día de hoy no tiene la casa más grande.
El mundo pasa y sus deseos. Muchas veces no nos conformamos con lo que tenemos. Queremos más, queremos más y queremos más. Pero el mundo va a pasar. Y todo lo que es, y lo único que va a permanecer es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si tú te pones a pensar cuántas cosas te ha dado el Señor, tú podrías decir, no, hoy día tengo que darle gracias porque me ha dado esto, me ha dado esto otro, me ha dado esto, me ha dado... Y podríamos llenarlo de gratitudes. Pero ¿saben? Como ponemos nuestros ojos en otras cosas, y no son cosas imaginarias de las que te estoy hablando. Tengo un tío, recuerdo un tío que decía, cuando yo termine de tener mi casa bien bonita, yo voy a empezar a servir al Señor. Hoy día ya está viejo y está sentado mirando la tele y no busca a Dios. Tiene la casa bien bonita. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere que la busquemos. Dios quiere que vengamos a escuchar su palabra y que escuchemos su palabra para que prestemos oído a lo que Dios tiene que decirnos. Y por eso Juan le escribía, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que están en el mundo pasan y sus deseos. Viene un terremoto y se pierde todo. Y pasaron las cosas que teníamos. Y muchas veces pasan aún los recuerdos que teníamos. Los platitos que teníamos de la boda ahí, el terremoto, los quiebra ahí todo. ¡Ay, mi plato! Y lo sentimos, sí, hay un sentimiento. Pero lo más importante es atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque esa es la que va a permanecer para siempre. Y me va a hacer permanecer para siempre a mí. Porque dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está hablando de que vamos a tener vida eterna. Y el 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, pero nosotros tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignorarais la verdad, sino porque las conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Oh,
he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que en vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabemos que Él es justo, sed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Muchas personas andan preocupadas y preguntando, ¿quién es el anticristo? Y aquí tenemos una respuesta clara de quién es el anticristo. ¿Quién es? El que niega que Jesucristo es el Cristo. ¿Ha escuchado a personas que nieguen a Jesucristo? Ellos son anticristos. Hay muchas personas que ya va a venir el anticristo y piensan que no, también pueden ser muchos con lo que está diciendo aquí. Hay personas que niegan a Jesucristo. Entonces, por lo tanto, tenemos que nosotros estar preparados. Por eso Jesús nos invita y nos está diciendo que amemos a Dios, que permanezcamos en su amor. Por eso nos recuerda el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. ¿Y cómo hemos sido justificados para conocer ese amor? A través de Jesucristo, el justo. Y saben, se va a manifestar esa justicia en nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a andar como Él anduvo. Pero hay muchas personas que se retractan de lo que creen y niegan realmente la verdad que han conocido. Cuando hablan de iglesias protestantes, saben que también entran los mormones, entran los testigos de Jehová dentro de esa misma línea. No quiero hablar mal de ellos, pero realmente, o sea, nos catalogan igual que ellos. Pero saben, nosotros nos regimos netamente por la palabra de Dios y por la obra redentora de Jesucristo. Amén. Porque nadie puede venir con otra palabra, con otro evangelio, dice la Biblia. Los testigos de Jehová usan una Biblia adecuada a lo que ellos quieren decirnos. Los mormones usan el libro del Mormón adecuado a lo que ellos quieren decirnos. Que nadie nos engañe, está diciendo aquí. Porque pueden hablar muy bonito, pero realmente yo tengo que estar seguro de lo que yo he creído, de lo que yo he confesado, de quién estoy sirviendo. Pero yo tengo que asegurarme también. Porque muchos piensan, sí, ustedes son igual que los testigos de Jehová. Y yo le digo, no. Porque yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo no sé si ellos lo hacen. Pero que yo sepa, no. ¿Por qué? Porque realmente uno tiene que saber y creer y tener las cosas claras.
La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Yo quiero aprender de la vida y de la obra redentora de Jesucristo. Está en la Biblia. Los 4 evangelios me la enseñan. Desde que Él nació hasta que dio su vida en la cruz. Y resucitó y estuvo un tiempo con los discípulos. Y aquí Juan nos habla de la venida de Cristo. Y dice, imagínense, ¿cuánto tiempo lleva escrito este libro? Y Él está hablando como si ya mañana va a venir el Señor. Y le está diciendo, no se dejen engañar. ¿Saben? Una de las cosas que hacía la iglesia de Berea es que escudriñaba las Escrituras. Y lo hacían día tras día. ¿Y para qué lo hacían? Para prepararse y estar prestos para entender la palabra de Dios. Pero saben, hoy en día muchos son más emocionales que sí, estuvieron bonitas las alabanzas. Y yo no tengo nada en contra de las alabanzas. Si cantamos a Dios, cantemos alegre y fervorosamente. Amén. Pero también la palabra de Dios es la que habla mi corazón y habla mi vida. Yo le estoy entregando la exaltación a Dios a través de la alabanza, de lo que Él ha hecho, de cómo Él ha sido para con mi vida, de lo grato y contento que estoy. Pero la palabra de Dios es el mensaje que Él tiene que entregarme a mí para que yo pueda dirigirme. Entonces, por eso es necesario que estemos prestos para poder entender. ¿Cuántas personas hoy en día? Antiguamente las personas acudían a la iglesia, voy a ir para que el pastor ore por mí. Hoy día nadie quiere oración. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere confiar en Dios. Quiere confiar en sus propias cosas, en lo que ellos creen, en lo que ellos sienten. Pero es necesario que todos nosotros confiemos en Dios. Que aprendamos a vencer al maligno. En el 14 dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios permanece en nosotros. Tiene que permanecer en nosotros, tiene que quedarse con nosotros, tiene que acompañarnos en medio de todas las dificultades. Pero saben, hoy día mismo usamos aún, decimos, uy sí, Dios me bendice. ¿Cómo? No, hermano, fui al negocio y la persona me dio más del vuelto y me dio vuelto de más y Dios me bendijo. Si la palabra de Dios está en mí, eso es justo. ¿Estoy obrando en justicia? No. ¿Qué es lo que hace el Hijo de Dios? Va y devuelve el vuelto. Pero hoy día muchas personas lo ven como una bendición de Dios. Como decía mi vecino, que iba a asaltar a las personas del centro, iba a robar. Voy a ir a trabajar, Alan. Aquí voy a tener el Nuevo Testamento para que Dios me bendiga. Y yo así como, Pero como sabía que yo era cristiano, entonces por eso me decía que llevaba el Nuevo Testamento. Pero realmente usan a Dios como un amuleto, usan a Dios como algo totalmente insignificante, no como
el poder que Él tiene, que Él puede transformar la vida del hombre y hacerla diferente. Él puede cambiar la vida de un ser humano. Amén. Sí, Señor. Hemos visto la transformación de Dios y la seguimos viendo y la vamos a seguir viendo. Pero nuestra fe y confianza tiene que estar en Él. Tenemos que seguirle armando con las mismas fuerzas. Y el 29 termina diciendo, y sabéis que Él es justo. Haced también todo lo que hace justicia. El nacido de Él. Somos nacidos de Él porque hacemos y practicamos la justicia. Y como les decía al principio, hemos sido justificados, entonces tenemos paz para con Dios. Y Él nos hace ser justos a través de Cristo. Entonces, hermanos, sabemos que Él es nuestro abogado si hemos pecado. Pero la idea no es seguir pecado, sino conociéndole cada día más a Él para parecernos a Él y caminar como Él anduvo. No olvidarnos del mandamiento que Él nos dio, que tenemos que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y olvidarnos de amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que están en el mundo van a pasar, pero lo único que va a permanecer es el que hace la voluntad de Dios. ¿Saben? Jesucristo dice el justo. Y termina diciendo en el 29, el que hace justicia es nacido de Él. Si Él es justo, entonces nosotros también practicamos la justicia en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro entorno. Practiquemos la justicia, porque así nos parecemos más a Cristo. Nos parecemos más a nuestro Señor. Quiero que nos pongamos de pie para orar. Y le voy a pedir al hermano Gabriel si quiere orar. Bien, oramos. Bondadoso Señor, te queremos dar la gracia nuevamente porque tu palabra ha sido expuesta de manera clara y de manera directa, Señor, a nuestra mente, a nuestra conciencia. Ha sido comprensible, Señor, tu llamado a nuestras vidas, a abandonar, Señor, aquello que no te honra, aquello que no te agrada, aquello que perecerá, aquello que será consumido, Padre, aquello que quedará atrás, y poner nuestra mirada en ti, en Cristo, Señor, de tal manera que podamos vivir en tu voluntad, sabiendo que tú has hecho tu voluntad al salvarnos, al perdonarnos, al redimirnos. Hemos heredado tu salvación, hemos heredado, Señor, la vida eterna, y así nosotros queremos caminar en tu voluntad, caminar en obediencia a tu palabra, escudriñando las Escrituras, conociendo el andar de Cristo, para amarle más cada día, para servirle mejor cada día, para doblegar nuestra carne, Señor, y someternos a lo que tú tengas que decirnos a diario en tu palabra. Permítenos ser imitadores de Cristo, que otros puedan ver a Jesús en nosotros, en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, Señor, sobre todo en la santidad que proyectemos, Señor, al vivir en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestra comunión con nuestros vecinos, Señor, y nuestros conocidos. Permítenos, Padre amado, poder conocer más tu palabra y conocer en detalle lo que tú tienes para nosotros, de manera que podamos vivir con sabiduría y en integridad. Permítenos caminar en justicia y de esta manera darte a ti toda gloria y toda honra. Y pedimos esto y agradecemos por la exposición del hermano Alan, Señor, a tu iglesia. Bendícelo a él, bendice su casa, su ministerio. Y a ti, Padre, bendito sea honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.